Hola a todos. En este nuevo video os voy a enseñar la captura de pulpos en zonas de arena. Muchas de estas imágenes grabadas la temporada pasada antes de la veda aquí en Galicia. Y aunque mucha gente asocia los pulpos únicamente a las piedras o fondos mixtos, la realidad es que también les encanta asentarse en zonas de arena, siempre cerca de alimento y lugares donde poder esconderse. Como podéis ver, estos dos aprovecharon unas piedras semienterradas para cavar debajo y hacer sus cuevas. No toda la arena es igual. Hay zonas de arena fina y otras de arena más gruesa, tipo grava, y es precisamente en estas últimas donde más suele aparecer piedra semienterrada bajo el fondo. Los pulpos conocen perfectamente estas zonas y aprovechan esas piedras ocultas para cavar debajo y construir sus cuevas, creando sus refugios en mitad de la arena. Es un tipo de pesca que requiere paciencia, resistencia física y capacidad para recorrer grandes distancias. En estos arenales puedes pasarte mucho tiempo planeando o en superficie sin ver absolutamente nada, hasta que aparece la señal correcta. Generalmente en este tipo de zonas es más habitual encontrar los pulpos a partir de los 10 metros de profundidad. A menos agua también pueden aparecer, y no es algo raro, pero normalmente suelen asentarse algo más profundos, donde encuentran mayor tranquilidad y mejores refugios. En estos arenales muchas veces aparecen pequeñas manchas de roca o zonas de piedras sueltas en mitad de la nada. Lugares que, aunque parezcan insignificantes, se convierten en auténticos oasis para los pulpos. Es ahí donde encuentran refugio, alimento y el lugar perfecto para asentarse. La pesca submarina nos conecta directamente con el mar y con las especies que habitan en él. Aprendes a observar, a entender el comportamiento de cada animal y, sobre todo, a valorar mucho más lo que tienes delante. Practicar una pesca responsable y sostenible también significa saber elegir las capturas y decidir cuándo merece la pena realizar una y cuándo no. Como en este momento, interactuando con un pequeño pulpo curioso que prácticamente no se asusta con mi presencia y que estira uno de sus tentáculos hacia mi mano para analizarme. Disfrutar del instante, respetar el entorno y tomar buenas decisiones también forma parte de esta pesca. Este tipo de zonas se pueden encontrar tanto dentro de las rías como en zonas más abiertas de costa. Y al final, es el tiempo, la dedicación y aprender a interpretar el fondo, lo que realmente te enseña cuáles son las mejores zonas para buscar esta especie en este tipo de fondos.
Apreciar este tipo de arena, combinado con zonas prósperas y abundantes en alimento, puede marcar completamente la diferencia, porque en jornadas largas, planeando sobre inmensos arenales aparentemente vacíos, son esos pequeños detalles los que te llevan hasta esta especie. En muchas ocasiones, una sola piedra semienterrada puede esconder varios pulpos al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que pasó aquí. En esta pequeña zona había hasta 3 pulpos de muy buen tamaño refugiados bajo la misma piedra. Estas cuevas verticales en la arena son especialmente complicadas. Muchas veces forman galerías completamente a 90 grados donde sacar al pulpo se vuelve prácticamente imposible. Y otras veces el problema es justo el contrario. La arena, piedras y restos de alimentos pueden derrumbarse hacia adentro en cualquier momento si no actuamos rápido. Una forma diferente de pescar esta especie, con sus partes buenas y también con las malas. Muchas horas sobre fondos completamente vacíos, arena y más arena, y de vez en cuando pequeñas zonas de piedra o bajos perdidos en mitad de estos inmensos arenales. Kilómetros de recorridos, infinidad de apneas y muchísima paciencia. Pero cuando aprendes a interpretar estos fondos y sabes realmente dónde buscar, las capturas que puedes llegar a encontrar hacen que todo el esfuerzo merezca la pena. Espero que os haya gustado este video y que también os haya servido para conocer un poco mejor este tipo de pesca tan diferente. Gracias a todos por estar ahí, por apoyar el contenido y acompañarme una vez más bajo el agua. Nos vemos en la próxima aventura.